Bienvenidos al video respuesta del cuestionario de la 12ª clase de la cátedra Rosso Mando. El primer punto me pide la fórmula de la derivada por definición. La misma se dio con esta manera a pesar de que hay otra forma de expresarlo. Nosotros sabemos que la derivada por definición es el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. Ahora, si nosotros recordamos, delta de y sobre delta de x, nosotros lo podemos expresar de otra manera, que es haciendo la resta de los valores de x y la resta de los valores de y, que en nuestro caso vamos a llamar la resta de los valores de y va a ser f de x menos f de x0. O sea, la resta entre dos valores de y sobre justamente los valores de x menos x0. Y ahora, el delta de x tiene que tender a 0. Por lo tanto, la parte de abajo tiene que tender a 0. Entonces, para que esto tienda a 0, x tiene que tender a x0. Esta es la fórmula de la derivada por definición. Entonces, tenemos opción 1, que dice f de x menos f de x0 sobre x menos x. X menos x está mal. X menos x va a ser 0 siempre. Además, no es lo que nos están pidiendo. Nos piden que usemos dos puntos distintos y esos serían dos puntos iguales. Entonces, la primera está mal. La segunda, f de x menos f de x. Acá pasa lo mismo que arriba. Se restan los valores iguales y está mal porque nosotros tenemos que tener valores distintos. O sea, estos puntos tienen que ser distintos entre sí, porque la variación entre un punto y el otro. No pueden ser ambos f de x, tampoco pueden ser abajo ambos x. La tercera, que es f de x menos f de x0 sobre x menos x0 con el límite tendiendo x a x0. La tercera es la correcta. Y la cuarta, f de x0 menos f de x0. Nuevamente tenemos el mismo valor restado, así que se descarta. Y ahí tendríamos la opción correcta, la número 3. Pasamos a la siguiente. Acá nosotros tenemos que ver cuál afirmación es correcta. Primera, la derivada es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en un punto x0. Está mal. ¿En qué parte? En la parte de ecuación. No es la ecuación de la recta tangente. ¿Se puede calcular la ecuación de la recta tangente? Sí, usando la derivada. Pero la derivada no es la ecuación de la recta tangente. Segunda, la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función f de x en un punto x0. La segunda es correcta. Tercera, la derivada es la pendiente de la recta secante. No es la secante, sino la tangente. Cuarta, la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función f de x en un punto y0. Está mal, no es en un y0, sino en un x0. Bien, la segunda es la correcta. Pasamos al siguiente. El siguiente ya me pide que derive. Me dan una función de tipo f y se me pide la función derivada. Lo primero que podemos identificar es que son funciones simples, e a la x y seno de x son funciones simples, y hay un cociente entre ellas, una división. Por lo tanto,
para calcular la función derivada, sabemos que vamos a tener que sí o sí aplicar la regla de la división. ¿Qué nos indica? El primer valor derivado, o sea, e a la x, es la derivada de e a la x, por el segundo valor sin derivar, o sea, seno, menos el primero sin derivar, o sea, la e como está, por el segundo derivado, o sea, el seno derivado, que es coseno. Todo sobre el seno de x al cuadrado, que también puede escribirse, recordemos, como seno cuadrado de x. Entonces, pasamos a ver las respuestas. Primera respuesta. E por coseno. Está mal. ¿Por qué? Porque el primero va derivado, que es la e, y el segundo sin derivar. No puede ser coseno. La derivada del el seno tiene que ir así como está. Y esa es la derivada. Así que la primera es incorrecta. Segunda. E por seno menos e por coseno. Eso todo está bien. Sobre seno de x. Eso está mal. ¿Por qué? Porque no está el cuadrado. El de abajo al cuadrado tiene que ir. Podría haberse cancelado un cuadrado con una raíz, pero en este caso no hay raíz para cancelar. Tercera. E por seno menos e por seno. Está mal. ¿Por qué? E por seno está bien, menos e por seno. Ahí va el segundo derivado, o sea, coseno. Y la cuarta, e por seno menos e por coseno sobre seno cuadrado de x. La cuarta es la correcta. Pasamos al siguiente. El siguiente me pide que indique el orden de derivación de la función. Podemos ver que la función es un gran seno de algo. Por lo tanto, se comenzaría por el seno. O sea, seno de algo o seno de x. Después tenemos dentro de ese seno logaritmo natural al cuadrado. Y no hay ninguna otra operación aparte de esa. Es logaritmo natural al cuadrado. Cuando tenemos una función elevada al cuadrado, sabemos que el cuadrado afecta a la función, por lo tanto se deriva primero, antes que la función. Y esto contaría como que tenemos un valor elevado al cuadrado, o un x al cuadrado. Después sí se derivaría el logaritmo natural. Y dentro del logaritmo natural, nosotros tenemos una raíz cúbica que absorbe todo. Por lo tanto, la raíz cúbica sería lo siguiente en derivarse. Luego tenemos una exponencial. Entonces, la exponencial, que absorbe todo, se deriva siguiente. Y por último tenemos una multiplicación entre dos funciones, un producto de funciones. Entonces, f por g es lo último en derivarse. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen las opciones. Primera opción. Seno, bien. X cuadrado, bien. Logaritmo, bien. Raíz cúbica. E y f por g. Sería la correcta. La primera opción es correcta. Segunda opción. Seno, logaritmo. Ya está mal. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la función acá abajo, vemos que lo que está elevado al cuadrado es el logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo está afectado por el cuadrado. No puede derivarse primero el logaritmo y después el cuadrado. Por lo tanto, la segunda está mal. Tercera. Seno, cuadrado, logaritmo, raíz cuadrada. Vean que dice un 2 y no un 3. Entonces, la tercera está mal porque ni siquiera es la función. Y el cuarto, seno, cuadrado, logaritmo, raíz cúbica, e, y no deriva la multiplicación. Entonces, la cuarta está mal. Y ahí terminaría el ejercicio.
Pasamos al siguiente. El siguiente, si bien podríamos analizar las respuestas e ir buscando cuál es la correcta, vamos a hacer la derivada para que conste. Pero podríamos ir agarrando y diciendo, bueno, esto tendría que pasar. Se tendría que derivar la e, después el coseno, después el cuadrado y fijarnos cuál de los cuatro tiene esa estructura. Si ninguno la cumple, pasar a lo siguiente y así. Pero vamos a, en vez de hacerlo por descarte, vamos a hacer directamente la derivada para comparar. E a la coseno de x cuadrado sobre el seno del logaritmo de 2x más 1. Por cuestiones de espacio, por supuesto, vamos a sacar el enunciado. Y ahora sí, hacer la derivada. La función derivada es un cociente. Entonces, la operación principal es la división. Se hace la regla de la división. Ahora, si este es f y este g, vamos a calcular sus derivadas. F' va a ser la derivada de la e a la coseno de x cuadrado, por la derivada del coseno, o sea, menos seno de x cuadrado, por la derivada del cuadrado, 2x. Regla de la cadena. G derivada es la derivada del seno, o sea, coseno de todo, por la derivada del logaritmo, por la derivada del argumento del logaritmo. Ahora mismo podrían incluso hacer ya la respuesta al ejercicio, pero vamos a armar la función como sería. Tenemos el primero derivado, o sea, esto. E a la coseno de x cuadrado por menos seno de x cuadrado por 2x. Este sería el primero derivado. Ahora viene el segundo sin derivar, o sea, seno de logaritmo natural de 2x más 1 menos el primero sin derivar, e a la coseno de x cuadrado por el segundo derivado, que es todo esto. Coseno del logaritmo natural de 2x más 1 por 1 sobre 2x más 1 por 2. Todo sobre el seno del logaritmo de 2x más 1 cuadrado. O bueno, podemos poner seno cuadrado, ya lo saben. Y esa sería la derivada. Ahora vamos a comparar esto que tenemos acá con las respuestas posibles. Vamos a hacer por eliminación. Aunque acá ya tienen cómo se hace la función derivada, vamos a usar la eliminación para ver qué es, cuál es la respuesta de la correcta. Primeramente, si nos fijamos, la primera, en el primer término, en el primero derivado, dice e a la coseno de x cuadrado por coseno de x cuadrado. Entonces, la primera, el error que tiene es que en vez de poner menos seno, pone coseno, descartando así la primera. La segunda, e a la coseno de x cuadrado, eso está bien, por menos seno de x cuadrado, bien, por 2x, bien. Multiplicado por seno del logaritmo natural de 2x más 1, bien, el segundo sin derivar, más
Y ahí está el error. Más. No puede ser más, es una división. Divisiones son menos. Entonces, el segundo está mal. Sí, es un cambio sutil, pero ustedes tienen que saber las reglas. Y eso es un error grave. Tercero, e a la coseno de x cuadrado por menos seno de x cuadrado por 2x. Todo multiplicado por seno del logaritmo natural de 2x más 1. Hasta ahí va bien. Menos e a la coseno de x cuadrado. Bien. Por coseno del logaritmo natural de 2x más 1. Bien. 1 sobre 2x más 1. Bien. 2. Bien. Hasta ahí ningún problema. Y abajo, dividido por seno del logaritmo natural de 2x más 1. Y ahí está el error. No está elevado al cuadrado. Entonces, descartado. Cuarta. E a la coseno de x cuadrado, bien. Seno de x cuadrado negativo, bien. 2x, bien. Bien la derivada del primero. El segundo se copia así como está. El tercero es e coseno, está bien. Y el cuarto es coseno logaritmo natural, 1 sobre 12, bien. Todo bien. Y abajo seno cuadrado del logaritmo de 2x más 1. La cuarta es la correcta. Bien, y ahí terminarían los ejercicios. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.